esta persona está sintiendo, ahora ve que ha cometido un grave error. Esta persona puede estar pasando tiempo con esa otra persona, pero cada vez se dará más cuenta que ha cometido un grave error. Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, Sagi. Vamos a ver qué hay para ti, mi querido y adorado solterito, solterita. Empezamos con ustedes, los solteros, las solteras, y luego seguiremos con las personitas que quieren ver qué hay para el pasado, ¿sí? Vamos a hacer dos lecturas, la lectura para las personitas solteras y luego las personitas que están esperando qué pasa con ese pasado, ¿eh? Vamos a ver entonces aquí cómo nos dicen, qué nos dicen las cartas. Vamos a ir sacando. Primero voy a ver acá qué mensaje puede haber para ti de la parte de estas energías para los solteros y las solteras. Vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Será que hay alguien del pasado más bien? Cuidadito pues. Puede ser que a lo mejor tú quieras algo nuevo, pero resulta que hay siempre el pasado por ahí pegado. Siempre pasa. Pasa muchas veces. Sí, señor. Viene tu recompensa después de tanto sufrir. Yes. Mira lo que hay para ti. En el nombre de Dios y la Virgen, las tres divinas personas. Lo declaro, lo decreto, lo afirmo y lo confirmo. Sí, señor. Vaya, qué bien. Vamos a ver entonces, mi querido Sagitario, qué nos dicen las cartas. Mira esto. Ya por aquí te lo están diciendo. Esta persona, hay alguien que muy suavemente, como decir, ¿no? Como la cancioncita, suavemente. Esta persona necesita venir a hablarte. Algo así como decir que hay alguien que quiere como muy despacio, con una cierta, digamos, intención de querer hablarte de amor. Va a haber una conversación entre ustedes, pero también estoy viendo que todavía aquí ha habido mucho dolor en tu relación pasada. Se ve, mi querido Sagitario, que a pesar de que tú eres una persona tan dinámica, tan controversial, tan, digamos, espontánea, tan libre en tus cosas, veo y siento que definitivamente también tienes corazón, pues, lógicamente, y te dieron unos golpetazos en ese corazón, te lo hicieron ver, pero te hicieron ver estrellas, pues, vamos a decir así, te partieron ese corazón en tres, corazón partido. Sin embargo, después, como dice acá, viene tu recompensa después de tanto sufrir. Aquí no hay más nada que decir, mi querido Sagitario. Viene para ti una nueva experiencia de amor que va a venir. En verdad que sí, mira, te veo aquí como en, vamos a decir, no es que ya de una buena vez, ya tú vas a entrar como quien dice en la seriedad del amor. Aquí se ve que poco a poco vas a estar entrando en una etapa en que empiezas a salir, empiezas a buscar nuevas amistades después, y a pesar de que aún tienes quizás ese corazón algo partido. Pero ese corazón está partido, pero no es porque estés añorando a esa persona del pasado ya, si se quiere, ya, para algunos, a quien le resuene, sino que todavía tienes esas heridas de que, ¿por qué me pasó esto? Que por qué yo no me lo merecía, que fue lo que yo hice mal, que sucedió esto, en donde qué tengo yo que corregir para que esto no se vuelva a dar, ¿entiendes? Para empezar una nueva relación. Así que veo aquí que no te quieres arriesgar a que vuelva a suceder lo que anteriormente sucedió, y sí hay una intención. Aquí todo es intención por el momento, tranquilo, con calma. Aquí se ve que lo que te están saliendo son intenciones por el momento de querer tener de hacer un replanteamiento. Así que no te preocupes. Mira aquí, ahora sí, al final del camino empieza entonces esta situación a darse. Es lento lo que viene para ti después de esta ruptura que hubo. Ahora es que viene. ¿Por qué? Porque el destino es inteligente, el destino sabe lo que hace, el destino sabe que quizás a lo mejor de una manera u otra tú no estás tan preparado ya para tener una relación formal. Entonces necesita que vaya todo poco a poco. A ti te gustan las cosas tranquilo, despacio, poco a poco, vamos a conocernos. Si tenemos que hacer algo, haremos. Si tenemos que estar juntos, estaremos por ratitos. Pero es algo que tú necesitas estar
Necesitas tener tiempo para encontrar tu zona de confort, es lo que quiero decir. Entonces esta persona poco a poco te va a ir ayudando. Es algo que viene lento, es algo que ya tú vas a estar perdiendo esa desconfianza que tú podías tener en todo lo que se llamaba el amor. Y definitivamente sí, aquí lo estoy viendo. A pesar de que quizás las conexiones no son tan directas, por lo que te digo, porque tú necesitas tiempo, necesitas quizás conocer a la persona, no es tan fácil. Tú dirás, no, yo no siento nada por esa persona, somos amigos. Sí, somos amigos, estamos saliendo y tal, pero somos amigos, vamos poco a poco. Y cuando tú vengas a ver, estás ya enamorándote de nuevo. Así que viene tu recompensa después de tanto sufrir. Y esta persona, definitivamente, ¿sabes? Esta persona va a querer venir a una conquista contigo y va a tratar de luchar en lo que sea posible para que tú le des una respuesta, para que tú realmente le aceptes. Va a hacer lo que sea necesario para hacerte de verdad olvidar todo lo que te falta olvidar y empezar una nueva relación. Vuelvo y repito, no es que te va a hacer olvidar a esa persona porque ya quizás ya prácticamente la tienes fuera de tu vida. El problema es el por qué pasó todo, qué fue lo que sucedió, por qué me hizo tanto daño, qué fue el pecado que yo cometí, por qué, cuál es el error, para no volverlo a cometer. Esa es tu preocupación ahorita, pero no te preocupes que ya tú estarás aprendiendo esta lección, estoy segurísima de eso. Ya tú prácticamente cerraste ciclo, ya lo que viene ahora de ahora en adelante, como quien dice, son ganancias. ¿Sabe? Tienes que saberlas trabajar, pues por supuesto, pero viene para ti tu recompensa después de tanto sufrir. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. Y ahora sí, vamos entonces, ¿con quién? Con la lectura para las personitas que están esperando algo del pasado. Vamos a recoger todo y vamos a ver ahora qué nos dicen. Entonces, vamos, mira. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de tu persona de interés. Vamos a ver qué dice, qué piensa, qué siente, qué va a hacer con respecto a ti. Vamos a pedirle también a nuestros guías que nos digan en realidad qué piensas hacer tú también, porque es importante saber qué piensas hacer tú con respecto a todo. Vamos a ver cuál es el planteamiento que hay aquí en esta situación. Y dice lo siguiente: alguien entró a usurpar mi relación. ¿Qué vendrá ahora? Estoy entendiendo entonces, mi querido Sagitario, que alguien se fue de... o está ahorita en tu vida, estás con una relación ahorita, y esa persona está ahorita, entró, ¿cómo te explico? Tú estás ahorita quizás en una relación, pero sabes que hay alguien que está usurpando la relación. Sabes que hay alguien que se está yendo con alguien. Estoy viendo acá, mira esta carta. Ya te voy a explicar lo que significa. Entonces veo que puede ser que a lo mejor estés con una relación, pero esa relación realmente se está contaminando porque hay alguna tercera persona que está inmiscuida. O puede ser que esa persona se tuvo que ir con alguien y te quedaste sin la relación. Vamos a ver qué pasa. Creo que es lo segundo por lo que estoy viendo acá. ¿Ok? Me da la impresión de que es el segundo caso, que es que esta persona se fue con alguien. Pero mira, aquí te estoy hablando y te estoy diciendo con la claridad que amerita el caso, con la verdad verdadera. Esta persona está sintiendo, ahora ve que ha cometido un grave error. Esta persona puede estar pasando tiempo con esa otra persona, pero cada vez se dará más cuenta que ha cometido un grave error. Quizás sí, quizás a lo mejor fue que ustedes tuvieron peleillas. Quizás a lo mejor tu manera de comportarte de vez en cuando, quizás un poquito fuerte de carácter, porque a pesar de todo eres de carácter fuerte. Quizás a lo mejor hartó la relación y hubo chance o dio oportunidad
a que entrara alguien en un resquebrajamiento de la torre. Se hizo un huequito y por ahí entró esa tercera persona. Pudo haber sido. Pero mira, no importa si entró o no entró y si está o no está. Lo que interesa es lo que viene ahora, porque esa es la pregunta. Alguien entró a usurpar mi relación. ¿Qué vendrá ahora? Mira lo que viene. Nuevamente esa persona regresa. Regresa aunque no te lo imagines, aunque ni te lo sueñes, aunque no lo creas, por varias cosas. Y dentro de esas cosas es porque los recuerdos le están dando en la madre, le están dando donde más le duele, Sagitario. Y de paso, mira todas las espadas que tiene encima. Tiene dudas, tiene celos, siente que a lo mejor tú te vas a ir con alguien, no puede concebir la idea, se pone a analizar y hace como un traslado energético y mental de cómo sería una relación contigo y otra persona y no lo puede aceptar. Siente escalofrío nada más de pensar que alguien pueda estar contigo y que tú puedas estar queriendo ahora a esa persona y no a esta, aunque le amaste con locura. Pero esa persona, eso es lo que está sintiendo. Eso es lo que le está dando en la mamá, en la madre. Sí, señor. Aquí hay una gran fuerza de voluntad quizás de tu parte. Y mira, si veo que esta persona ahora se está empezando a pegar. Ahora se está empezando a enganchar. Ahora esta persona sí que lo está viendo. Ahora sí que se está dando cuenta que fue una usurpación que hubo y que se dejó llevar por un mal momento. Sí es cierto, no podemos echarle la culpa, perdóname que te lo diga, pero no podemos echarle la culpa completamente a esa persona porque quizás también tú tuviste cierto porcentaje, no muy alto, pero cierto porcentaje de culpabilidad. Del 1 al 10 tú tendrías un 3,5% de culpabilidad acá. Quizás la manera de ser tuya, a lo mejor se estaba volviendo esto un poquito medio violento, en el sentido de que gritamos, peleamos, no estamos de acuerdo, bla, 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 y cosas a usted. Y para usted de contar, no quiero alargar esto porque a no todo el mundo le puede estar resonando de esa manera el motivo de la ruptura, pues. Pero sí que te lo digo que esta persona ahora sí que se está enganchando. Sí, señor. Tú pareciera que como en verdad, como que te diera como que no estuvieras muy segura o muy seguro de que de verdad esta persona ha terminado con esa otra relación. Te toca como averiguar. Parece ser que estás en 3 y 2. Tú quisieras, pero tú no sabes si ha terminado o no. ¿Quién te lo puede decir? Vamos a ver quién te puede decir si esa persona ha terminado o no. ¿Entiendes? Y aquí no lo estoy viendo. Entonces veo que está entrando de nuevo esa persona, pero no he visto, todavía no me lo han dicho. Eso no quiere decir que no haya terminado con la otra persona, ¿eh? O no quiere decir que ya terminó. No lo puedo decir. Aquí no sé qué ha pasado. Lo cierto es que esta persona está todavía y quiere mucho otra vez contigo. Tiene un sol radiante para ti. Esa persona sí quiere de nuevo regresar. El problema eres tú, las dudas que tienes. No tienes la seguridad. Te estoy notando que estás tomando o se va a tomar una gran decisión acá, pero te veo a ti que estás muy, muy inseguro o insegura porque sientes que de repente esa persona no ha terminado con esa relación. Tú tienes como un pálpito y aunque esa persona te diga que ya todo se acabó, ya todo se terminó para una vuelta, tú todavía estás en esa duda. Aquí yo no veo nada, ni una cosa ni la otra. Lo único que estoy viendo, porque nosotros nos preguntamos eso, si esa persona terminó o no. Aquí lo que estamos preguntando es qué vendrá ahora. Y lo que viene ahora es un regreso nuevamente. Te va a pedir, porque de verdad si siente que contigo es que siente lo que siente. Y quizás con la otra persona sentía, pero ahora contigo siente diferente. Y esto es lento, pero viene algo seguro. Esto es lento, pero me está diciendo el tarot que ahora viene con seriedad. Entonces, si viene con seriedad, es que hay mucha probabilidad que esta persona haya terminado con esa situación o vaya a terminar con esa situación.
Vamos a seguir sacando cartas aquí. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen estas cartas. Vamos a ver qué más hay, ¿ok? Vamos, seguimos aquí, saquemos. Aquí salieron 2. Mira, 3. Oye, te dará explicaciones. Reconoce sus falsas promesas y te llamará. Habrán sorpresas y mucha magia. Verás por qué. Entonces, está como contestada tu pregunta. Aparte de que si habrá dejado a la persona, muy probable, ¿sí? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Para todos, no será todo para todos igual, pero espero que sí, para aquellas personas que están esperando realmente que esto se resuelva. Ojalá que sea para todos. Nos estamos viendo en un próximo video y vamos a sacar aquí a quién le podría estar resonando esto. Palabra cierta. A Piscis, a Sagitario o a Leo. Otro más. A Piscis y a Tauro. Piscis, Cáncer y Tauro. ¿Ok? Nos estamos viendo. Un besito y los quiero un montón. Bye bye.